Capítulo 16. Los Macabeos. En Egipto había muerto Ptolomeo Epífanes, y el hijo que le sucedió, Ptolomeo Filometor, era tan joven que Antioquio IV Epífanes de Siria invadió Egipto con una gran fuerza y tomó Menfis. Pero antes de poder asediar Alejandría, los romanos ordenaron que saliera de Egipto. Temiendo a Roma, obedeció en el acto y volvió por Judea. En este tiempo, Jerusalén estaba en confusión, porque el sumo sacerdote Onías III había muerto, dejando un hijo en la más tierna infancia. Los hermanos de Onías lucharon entonces por el sumo sacerdocio. Jesús, que cambió su nombre por el de Jasón, y Onías, que cambió el suyo por el de Menelao. Jasón derrotó a su hermano, pero Menelao y sus seguidores huyeron presentándose a Antioquio. Lo ofrecieron sus servicios a Antioquio como guías para una invasión de Judea, y así él se dirigió ahora contra Jerusalén, tomándola sin dificultades porque los amigos de Menelao le abrieron las puertas. Matando a muchos del partido opositor, saqueó la ciudad, tras lo cual se volvió a Siria. 2 años más tarde, Antíoco volvió a Jerusalén con su ejército. Siendo de nuevo admitido dentro de sus murallas, trató con gran crueldad a sus habitantes, no perdonando ni siquiera a los que le habían dejado entrar en la ciudad. Derribó las murallas de Jerusalén, quemando las partes más hermosas de la ciudad, y estacionó una guarnición macedonia en una ciudadela que estaba por encima del templo. Se llevó los vasos de oro y los tesoros del templo, deteniendo los sacrificios. Profanó el altar ofreciendo cerdos sobre él, sabiendo que esto era en contra de la ley de Moisés. Obligó a los judíos a abandonar su culto a Dios y a dejar de circuncidar a sus hijos. Los que persistieron en ello fueron mutilados, estrangulados y crucificados, con sus hijos colgados de sus cuellos. Comentario de este capítulo. Por cuanto Josefo comienza sus guerras de los judíos en este punto, las referencias marginales a partir de aquí irán precedidas con A para antigüedades y G para guerras. Cuando los samaritanos vieron que los judíos sufrían tales crueldades, enviaron una carta a Antíoco, negando toda relación con los judíos. También pidieron que su templo sin nombre en el monte Gerizim fuera conocido como el de Zeus Heleno. Matatías. En aquel tiempo había un sacerdote judío llamado Matatías, que vivía en el pueblo de Modín. Tenía 5 hijos: Juan, que tenía por sobrenombre Hades; Simón, de sobrenombre Mates; Judas, llamado Macabeo; Eleazar, de sobrenombre Aurán; y Jonatán, llamado Afo. Algunos de los hombres del rey habían llegado a Modín para obligar a los judíos a sacrificar como él había ordenado. Por cuanto Matatías era el jefe de allí, querían que él fuera el primero en sacrificar, sabiendo que sus conciudadanos le seguirían. Matatías rehusó, diciendo que incluso si todos los demás obedecían las órdenes de Antíoco, él y sus hijos nunca lo harían. Pero otro judío se adelantó y sacrificó como Antíoco había ordenado. Matatías y sus hijos sacaron cuchillos de hoja ancha y degollaron al hombre, y dieron muerte también al oficial del rey y a sus soldados. Después de derribar el altar pagano, Matatías gritó: «El que sea celoso por las leyes de nuestro país y por el culto a Dios, que me siga». Él y sus hijos huyeron entonces al desierto, y muchos le siguieron, con sus mujeres e hijos, y vivieron allí en cuevas. Marchando contra ellos, los sirios los quemaron dentro de sus cuevas en día de sábado. No solo no se resistieron los judíos, sino que ni siquiera taparon las bocas de las cuevas, y alrededor de unos 1000 murieron. Muchos, no obstante, escaparon con Matatías, a quien nombraron caudillo. Él les ordenó que lucharan incluso en sábado, pues en caso contrario el enemigo escogería siempre este día para atacar y todos serían destruidos. Reuniendo una gran fuerza, Matatías y sus hombres volcaron los altares paganos,
dando muerte a los que habían sacrificado en ellos, y ordenaron que todos sus hijos fueran circuncidados. Pero después de haber estado al mando durante un año enfermó. Apremiando a sus hijos a que prosiguieran el noble esfuerzo que él había comenzado, les dijo que escogieran a su hermano Simón como consejero paternal y a Macabeo como general, por su arrojo y fuerza. Luego murió y fue sepultado en Modín, muy lamentado por el pueblo. Judas Macabeo. Judas Macabeo, con sus hermanos y seguidores, expulsó al enemigo del país. Apolonio, gobernador de Samaria, marchó contra Judas, pero fue derrotado y muerto. A continuación, Cerón, gobernador de Celesyria, sufrió la misma suerte, aunque su ejército era muy superior al de Judas. Un tercer ejército fue entonces enviado contra Judas por los sirios, bajo un general llamado Ptolomeo. Este ejército estaba constituido por 40.000 infantes y 7.000 hombres a caballo. Llamando a sus hombres, Judas los apremió a ser arrojados y a poner su confianza en Dios. Después de despedir a los hombres recién casados y a los nuevos propietarios, se quedó con solo 3.000 hombres, la mayor parte de los cuales iban pobremente armados. Cuando Ptolomeo acampó en Emaús, decidió sorprender a los rebeldes y envió a Gorgias con 6.000 soldados para que atacaran a los judíos de noche, empleando a traidores judíos como guías. Cuando Judas se enteró de este plan, decidió atacar al enemigo él mismo mientras estaban divididos. Dejando muchas fogatas encendidas, marcharon toda la noche hacia Emaús. Cuando Gorgias encontró el campamento judío abandonado, prosiguió buscando al enemigo por los montes. Mientras tanto, próximo el amanecer, Judas llegó a Emaús y atacó a los soñolientos sirios, persiguiendo a los que huían y matando a 3.000. Gozosos, los judíos volvieron al campamento del enemigo para apoderarse de las armas y de los pertrechos que habían dejado atrás los sirios. Cuando Gorgias y sus hombres volvieron y vieron en la distancia que su campamento estaba destruido, tuvieron miedo y huyeron también. Lisias, al que se le había encomendado el cuidado de Siria mientras Antíoco estaba en Persia, invadió ahora Judea con un ejército de 60.000 infantes y 5.000 jinetes y acampó en Betsura. Judas se enfrentó a él con 10.000, pidiéndole a Dios que le ayudara, y entabló la batalla con la vanguardia del enemigo, matando a unos 5.000. Alarmado ante el espíritu de desesperación de los judíos, Lisias hizo retirar sus tropas y volvió a Antioquia, donde se preparó para la invasión con un ejército todavía más grande. Judas le dijo entonces a su gente que tras estas victorias que Dios les había dado, deberían ir a Jerusalén y purificar el templo para ofrecer sacrificios. Cuando llegaron a la ciudad, Judas ordenó que algunos de sus soldados siguieran luchando contra las tropas sirias en la ciudadela. Mientras tanto, él y el resto de sus hombres purificaron el templo, que había quedado asolado con hierbajos creciendo dentro del santuario. Reconstruyeron el altar y restauraron los artículos sagrados y volvieron a encender el candelero, y volvieron a encender el candelero y quemaron incienso allí. 3 años, día por día, desde que Antíoco profanó el templo. Judas y sus hombres celebraron una gran fiesta que duró 8 días y que seguimos observando como la fiesta de las luces, Hanukkah. Ahora se alarmaron las naciones alrededor de Jerusalén al ver que los judíos recuperaban su poder y los atacaron. Pero Judas marchó contra ellas, las derrotó y reconstruyó las murallas de Jerusalén. Su hermano Simón castigó a los invasores de Galilea, mientras que Judas y su hermano Jonatán atacaban a los de Galaad, así como a sus enemigos de Idumea, Hebrón y Asdod. Mientras tanto, el rey Antíoco estaba en Persia. Estaba tratando de robar las riquezas del templo de Artemisa en Elam, cuando fue derrotado y obligado a huir a Babilonia como un fugitivo. Le llegaron entonces las noticias de sus reveses contra los judíos y cayó mortalmente enfermo, confesando que estaba sufriendo por haber profanado el templo judío. Después de morir Antíoco IV Epífanes, Lisias proclamó rey a su hijo Antioquio V,
y le llamó Eupator. En Jerusalén los sirios seguían resistiendo en la ciudadela, debido a que estaba por encima del templo. Hacían frecuentes salidas, matando a los judíos dedicados a los sacrificios, por lo que Judas estableció un riguroso asedio a la ciudadela. Algunos de los renegados judíos de dentro escaparon de noche y fueron al rey Antíoco, rogando que les ayudara contra sus propios compatriotas. El joven rey se encolerizó y reunió un ejército de unos 100.000 infantes, 20.000 jinetes y 32 elefantes. Con esta fuerza, Antíoco y Lisias se dirigieron a Judea y se enfrentaron con Judas cerca de los pasos montañosos de Bet Zacarías. Comentario. Beit Escaria, a unos 16 kilómetros, 10 millas al sureste de Jerusalén. Continuamos. Al amanecer, sus elefantes marcharon hacia los pasos en fila india. Eleazar, hermano de Judas, vio que el elefante más alto iba armado con corazas y portaba un castillo, y pensó que el rey iba montado allí. Corriendo, se abrió paso luchando a través del enemigo hacia el elefante y le hundió un cuchillo en el vientre. El animal cayó muerto, aplastando a Eleazar bajo su cuerpo, pero el que lo montaba era un plebeyo. Los judíos consideraron esto como un mal presagio y se retiraron a Jerusalén para prepararse para el asedio de Antíoco. Mientras los judíos resistían valientemente, el ejército sirio comenzó a carecer de alimentos. Antíoco supo ahora que había estallado una rebelión contra él en Persia, encabezada por su general Felipe. Deseoso de volver a Siria, Antíoco propuso la paz a los judíos, que recibieron sus propuestas con buena disposición. Habiendo hecho a Antíoco jurar que guardaría sus promesas, le permitieron entrar en el templo. Pero cuando Antíoco vio lo fuerte que era la plaza, rompió sus juramentos y ordenó a sus soldados que derribaran las murallas. Luego volvió a Siria, tomando consigo al sumo sacerdote Menelao, pensando que él era la causa de todos sus problemas. Lo ejecutó en Berea y designó a Alcimo en su lugar. Luego Onías, el hijo del anterior sumo sacerdote, a quien su hermano Menelao había sucedido, al ver que el sacerdocio había sido quitado de su familia y que su tío había muerto, huyó a Egipto, donde fue honrado por el rey Ptolomeo. Con el tiempo construyó un templo similar al de Jerusalén en el Nomo, provincia de Heliópolis, matando a Felipe. Siguiente subtítulo: Las victorias de Judas. Antíoco volvió a su país y terminó con la rebelión que había estallado matando a Felipe, pero ahora se encontró con un nuevo desafío por parte de su primo Demetrio, que era un rehén. Había escapado de Roma y luchó con éxito por el trono de Siria, dando muerte a Antíoco y a Lisias. Unos judíos malvados y traidores, incluyendo a Alcimo, el sumo sacerdote, se quejaron a Demetrio de que Judas y sus hermanos estaban destruyendo la nación y matando a los amigos del rey. Demetrio, enfurecido, envió su general Báquides con una fuerza para acompañar a Alcimo a Jerusalén, con órdenes de dar muerte a Judas y a sus hombres. Los judíos fueron obligados a someterse al sumo sacerdote mientras Báquides estuvo en el país. Pero cuando volvió a Siria, Alcimo se vio obligado otra vez a rogar a Demetrio que lo ayudara contra los ataques de Judas. Demetrio envió otro ejército a Judea, bajo el mando de su amigo Nicanor, que atrajo a Judas a negociaciones para la paz, pero dio a sus hombres la señal de que le mataran. Judas se lanzó a la fuga para escapar de este lazo, y luego luchó contra los sirios en Cafar Salama, derrotándolos. Nicanor se retiró a la ciudadela de Jerusalén, donde maldijo a los sacerdotes y amenazando que si no le entregaban a Judas, destruiría el templo cuando volviera. Saliendo de Jerusalén, plantó sus reales en un pueblo llamado Betorón, donde se le reunió otro ejército sirio. Judas acampó en Adasa, un lugar cercano. Con solo 2.000 hombres entablaron una fiera lucha, pero lograron una gran victoria, dando muerte al mismo Nicanor.
Con trompetas alertaron a los habitantes de los pueblos a lo largo de la ruta del enemigo que se había lanzado a la fuga, y no escapó ninguno de los 9.000 sirios. El sumo sacerdote Álcimo murió de una apoplejía, mientras trataba de derribar la muralla vieja del santuario, y ahora el pueblo dio el sumo sacerdocio a Judas. Al oír de las inmensas conquistas de Roma, Judas envió embajadores a los romanos para pedir una alianza. También les pidió que impidieran que Demetrio atacara a los judíos. El Senado actuó de manera favorable a su petición, y el tratado fue grabado en tabletas de bronce. Especificaba que los judíos y los romanos acordaban ayudarse unos a otros en las guerras defensivas tanto como les fuera posible. Su muerte. Cuando Demetrio supo la pérdida de Nicanor y de sus hombres, envió a Báquides a Judea con un ejército de 20.000 infantes y 2.000 jinetes. Judas plantó sus reales en un pueblo llamado Berceto, con solo 1.000 hombres. Comentario. El primer libro de Macabeos, capítulo 9, 5, cita 3.000 hombres escogidos. Continuamos. Pero cuando los judíos vieron la gran cantidad de sus enemigos, tuvieron miedo, y muchos escaparon, quedándoles solo 800. Y los que quedaron querían que Judas se retirara y reagrupara antes de atacar al enemigo. Pero él contestó: que jamás el sol me vea dando la espalda al enemigo. Preferiría morir en esta batalla antes que manchar mi honor. Báquides condujo a sus soldados fuera del campamento y los dispuso en orden de batalla. Luego hizo tocar sus trompetas y atacó, y ambos lados lucharon valientemente hasta la puesta del sol. Judas observó que Báquides, junto con el grueso de sus fuerzas, estaba luchando en el ala derecha de su ejército, por lo que tomó a sus más valientes guerreros y se lanzó contra el ala derecha. Rompió sus filas y los obligó a huir, lanzándose en su persecución. Pero mientras tanto, el ala izquierda del ejército sirio giró para perseguir a Judas. Alcanzándole, rodearon a Judas y a sus hombres. Él se les enfrentó y luchó, dando muerte a muchos del enemigo. Pero entonces quedó agotado, cayó y murió. Sus hermanos Simón y Jonatán recuperaron su cuerpo durante una tregua con el enemigo. Lo llevaron a Modín y lo sepultaron con gran duelo público. Jonatán. Después de su victoria, Báquides entró en Jerusalén y reunió a todos los impíos transgresores entre los judíos y los puso en el gobierno. Ellos entregaron a Báquides a muchos de los que habían sido amigos de Judas y los torturó hasta matarlos. Los compañeros de Judas que sobrevivieron acudieron entonces a Jonatán y le rogaron que los acaudillara como lo había hecho su hermano Judas. Jonatán accedió bien dispuesto y reunió a todos los que estaban dispuestos a seguirle y levantaron su campamento en un desierto cerca de Marjales del Jordán.